Es un privilegio para nosotros contar esta noche como invitado de honor al ingeniero Enrique Krause, quien nos impartirá en breves momentos una interesantísima charla. Yo lo que me propongo no es disipar todas sus preocupaciones, porque no, yo también las comparto, pero sí matizarlas, explicando algunas cosas que quizá puedan poner en contexto mejor la situación en la que estamos. En primer lugar, México ha tenido muchas crisis en el pasado. Hablo de los últimos 40 y tantos años, 50 años. Casi cada fin de sexenio había una crisis. 68, 76, 82, 88, 94, 2006. Una crisis cada 6 años como un reloj. El movimiento estudiantil, Echeverría y las tremendas devaluaciones del 76, nada comparables con las tremendas devaluaciones del 82. Luego, la crisis del 88, con el problema de las elecciones muy disputadas y turbias del 88, y que digamos el 94, el movimiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En el año 2006, todo el intenso problema alrededor de las elecciones de ese año. Entonces, primer dato. Aquí estamos. El país no se ha desangrado, no se ha caído, el país supo salir de cada una de esas crisis. Y es más, en muchos sentidos salió fortalecido. Por ejemplo, en lo económico. Ya quisieran muchos gobiernos europeos actuales tener la disciplina fiscal y el orden financiero de México desde hace, casi 30 años. Después de los 2 sexenios de Echeverría y López Portillo, aunque el país no ha crecido económicamente, ese es un problema, no hemos dejado de tener una administración económica con responsabilidad. Un Banco de México autónomo, no hay una inflación como es que existen en tantas partes del mundo, ahora existen unas reservas inimaginables casi en el Banco de México. El país es, para quienes vivimos los años 80 y 70, casi no es reconocible México, de cómo era en esos años. La economía de México en aquellos años era muy dependiente del petróleo. No éramos como Venezuela, ni remotamente, digamos, pero sí estábamos muy petrolizados y sobre todo la economía dependía mucho del Estado, porque Echeverría y López Portillo habían estatizado muchas empresas. Esto ya no es así, es una economía diversificada, exportadora de manufacturas. Es una economía que tiene los ingresos de que nos entran por divisas por la vía de las remesas de los mexicanos en el exterior. El Tratado de Libre Comercio le hizo mucho bien al país. En fin, primer dato, México ha salido de todas sus crisis. No ha habido golpes de Estado. Esto no se parece a ninguna de las experiencias de América Latina. Segundo, hemos aprendido de las crisis y hay ya 2 o 3 generaciones de economistas o de técnicos en el aspecto de finanzas que no lo han hecho mal, que lo han mantenido bien. No se preocupen que voy a hablar después de todos los problemas de México. Ahora estoy empezando por hablar de las fortalezas de México. Otra fortaleza de México que no se toma en cuenta es que desde 1934, cada 6 años hay un nuevo presidente. Son 80 años de estabilidad institucional. ¿Saben ustedes cuántos países de América Latina pueden presumir de eso? Ninguno. No hay ningún otro país de América Latina que haya tenido continuidad institucional
institucional de 34 para acá. Y creo que muy pocos países del mundo, bueno, sí, Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, esos son prodigios de democracia. Muy pocos otros países, Suecia seguramente. Entonces, continuidad institucional, fortaleza, seriedad y responsabilidad en las finanzas públicas, fortaleza para salir de enfrentar las crisis y salir de ellas. Y luego, algo que para mí, para nosotros en los años 80 nos parecía un sueño, una utopía. México es una democracia. Es una democracia terriblemente desordenada, desorganizada, ruidosa, insatisfecha, insatisfactoria, lo que ustedes quieran, pero es una democracia. En México las elecciones eran de risa, literalmente de risa. Para quienes tienen la edad suficiente, pues nos reíamos de las elecciones, ¿no? ¿Quién tomaba en serio las elecciones? Pues nadie, ¿no? Ya todos sabíamos quién iba a ganar, ya sabíamos, porque las manejaba la Secretaría de Gobernación. Bueno, hay ahora un Instituto Nacional Electoral que con todos sus defectos no es la Secretaría de Gobernación. No lo van ustedes a creer, pero en 1952, por ejemplo, 46, 40 las elecciones, lo que había son, la Secretaría de Gobernación estaba organizando a muchos coroneles que balacearan, literalmente balacearan las estaciones de votación, y eso lo cuenta el general Gonzalo N. Santos, que tenía un walkie-talkie y que hablaba a Gobernación, en donde estaba Miguel Alemán. Licenciado, veo muchos votantes aquí en la estación de Cozumel, en la Condesa. Pues actúe usted, general, ¿no? Y lo rociaba tranquilamente con su metralleta. No olviden que hubo 42 millones de votantes en el año 2012, con 1 millón y pico de personas a cargo de la elección y supervisándola. Es decir, una democracia, construimos a partir de un país que no era democrático, que era, como decía Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Construimos una democracia, la estamos construyendo, como digo, imperfecta y frágil y difícil. Ese es el mejor adjetivo que le queda a la democracia. La democracia difícil. Pero aquí está. Bueno, son 5 o 6 cosas importantes. Así que cuando uno se rasga las vestiduras para decir que espantoso está México todo en un momento, ponle distancia, ponle perspectiva histórica y verás que comparado con lo que era México, hay muchas cosas que están mejor, mucha más madurez, y este no es un país salido de pronto en África o algo así, no. Es un país serio que ha estado aquí muchísimos siglos y como cultura ha estado milenios, así que no va a desaparecer. Entonces, esto es para los catastrofistas que están diciendo continuamente que el apocalipsis now para México. Bueno, tenemos libertad de expresión absolutamente plena, no solamente plena, tenemos un exceso, casi diría un exceso de libertad de expresión, pero la libertad nunca es excesiva. Es mejor que haya toda la libertad y que los que abusan de la libertad, bueno, pues tengan su sanción en el mismo abuso y en la impopularidad que produce ese abuso. Tenemos elecciones, como dije, hay una Suprema Corte de Justicia respetada, esto no existía antes, hay partidos en el Congreso, es mejor que tener un partido único en el poder. O sea, antes en los 70 y 80 estaban las cosas tranquilas, pero era la tranquilidad ficticia de un país como en una especie de adolescencia prolongada. El PRI lo que nos hizo es, nos volvió a los mexicanos como adolescentes, era una especie de gran papá. Yo me ocupo de la política, tú ocúpate de la economía y ocúpate de no hacer ruido,
Todas estas son fortalezas históricas de México que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que la mayor fortaleza propiamente de México está en su pueblo, la gente de México. Ahora, México son muchos Méxicos. Decimos México, pero Yucatán es muy distinto a Sonora y Tamaulipas es muy distinto a Querétaro, y hay muchísimos Méxicos, no solo por estados, por regiones, habrá 200 distintas culturas, México, lenguas, costumbres, mentalidades, cocinas, ¿no? Es un pueblo joven, es un pueblo que tiene mujeres y hombres muy trabajadores, en donde está envenenada una parte de la población. Yo diría que el análisis correcto es, ahora voy a hablar de los problemas, ya querían ustedes que les iba a pintar solo un panorama rosa, no, ahí viene lo negro. Pero primero déjenme terminar con lo rosa, porque lo rosa es mucho, y ni siquiera es rosa, es simplemente un color claro, luminoso. Las reformas que hizo, que tuvo la iniciativa del gobierno de Peña Nieto y se aprobaron en las cámaras por los tres partidos principales, son reformas importantes. Y yo no creí vivir para ver una reforma como la del sector energético. Jamás pensé que, porque claro que todos nos educaron con la idea de que el 18 de marzo Lázaro Cárdenas nos había dado el acta de nacimiento y que México en vez de sangre tiene petróleo, y que si perdemos y que dejar que un extraño enemigo profanar con sus plantas el petróleo, pues nos iba a quebrar, ¿verdad? Pues no pasó gran cosa. Hubo una buena, muy buena, diría yo, negociación en el Congreso, mucha crítica en la prensa, en los medios, en las redes sociales, y sin embargo las reformas se aprobaron. Y hay una reforma educativa, hay una reforma energética, hay una reforma de telecomunicaciones y financiera y hacendaria, y ahora una ley anticorrupción. Bueno, todo eso está bien. Yo creo que el que hayamos tenido un gobierno que los primeros 2 años dio inicio a esas reformas es algo muy positivo. Recordemos, digamos, los años 80 o 90 del siglo pasado. Pues los gobernadores, los políticos, los altos políticos, el ejército, tenían conocimiento del trasiego de las drogas, etc. Pero México no era ni un productor ni un distribuidor muy importante. Recuerden que el principal productor era Colombia, y por muchos años, hasta los años 80, la ruta fue la ruta de exportación a Estados Unidos a través de Miami, el Caribe. Esa ruta se cerró en los años 80, paulatinamente. Entonces, si se cierra la ruta de Miami, e incluso de la ruta Panamá-Caribe para entrar por el este de Estados Unidos, pues quedaba la ruta del oeste, la ruta mexicana. Así fue como empezaron a fortalecerse los grandes capos de la droga en el norte de México. Primero, como socios de los colombianos, haciendo la distribución, el paso de México hacia Estados Unidos. Pero el negocio avanzó, y entonces se volvieron muy buenos hombres de negocios. Y como es un negocio tan hipermillonario, bueno, les pagaban con producto. Empezaron a distribuir producto en México. Y además empezaron ya a tener una parte mayor del negocio. El caso está en que México, como un famoso takeover en una empresa, fue poco a poco haciendo un takeover en las empresas colombianas. Entonces, Colombia sigue siendo un productor muy importante,
pero en la medida en que Estados Unidos estaba muy activo en Colombia y desapareció Pablo Escobar y demás grandes personajes, bueno, entonces los mexicanos empezaron a cobrar relevancia. Pero observen ustedes esto. El momento en que los mexicanos empiezan a tomar relevancia, a hacerse los accionistas principales del gran negocio, coincide con el paso de México a la democracia. Coincide el año 2000 o por ahí. La democracia tiene muchas virtudes, pero la democracia debilita al poder central. Tiene un efecto centrífugo. Entonces la democracia mexicana lo que hizo fue fortalecer a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los, ¿me entienden ustedes? O sea, a los poderes formales, gobernadores, presidentes, pero también a los poderes no formales, como los narcotraficantes y los criminales. Ya no estaba el presidente todopoderoso y ellos se habían fortalecido. Hubo un momento en lo que pasó, básicamente, fue decirle, bueno, ¿y nosotros por qué vamos a obedecerles? Si ya somos ahora los accionistas principales del negocio, si ya redujimos a los colombianos, ¿por qué vamos a obedecer? Y ahí fue cuando empezó los problemas, que además coincidieron, claro, con la guerra civil entre las propias bandas. No nos queda otra más que constituir una policía, un sistema judicial moderno, profesional. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Es muy difícil, muy largo, y los de abajo están en el negocio de sacar dinero ilegal, ilícito, por la vía que sea, por la droga o por el crimen o por el tráfico de órganos o el tráfico de personas o por el secuestro o por la extorsión. Esa es la situación. Por fortuna no todo el país, lo sabemos, está en esa circunstancia, y el gobierno o los gobiernos no todos están, digamos, cruzados de brazos. Este es el problema centralmente. Si quitáramos ese problema, ahora sí que por obra del cielo, no, todas las inversiones del planeta se vienen a México, porque aún así vienen, porque claro, la gente sigue trabajando, el país sigue produciendo y exportando. Podríamos tener muchas más inversiones y empleo y actividad económica, no la tenemos por eso. Resolver ese problema es el primer problema de México. Antes, digan lo que digan, antes que la educación y el empleo, y cómo se puede resolver eso es arduo, es difícil. Yo termino por decirles que esto, aquí en mi caso, mis bisabuelos y abuelos y los de muchos de mis familiares están aquí para echarme porras, vinieron a México. México ha sido un país muy generoso con los judíos perseguidos de Europa y de otros lados, pero estamos hablando ahora de la comunidad ashkenazí. En realidad, para tocar ese tema, a la comunidad le ha ido bien. Ha habido muchos años de vacas flacas, ¿no? Gordas. Ahora han tocado un poco vacas flacas, no tanto en lo económico, sino vacas flacas en estos elementos. A cada uno le corresponde decidir su futuro en vistas a su persona, a su familia, a sus hijos. Cada quien tomará su decisión. Yo creo que este es un buen lugar para vivir y lo va a seguir siendo siempre, pero que no podemos simplemente pues cruzarnos de brazos y decir, hombre, pues qué mal están las cosas, ¿verdad? Mi vida, sí, buenas noches, hasta mañana, ¿no? Algo hay que hacer. Y mi mensaje final, y pienso escribir mucho sobre eso en algún momento, pronto, es que yo estoy un poco desconcertado con las nuevas generaciones.
en el sentido político. La realidad solo la cambia la participación política, cívica, estar en fundar nuevos. Vean España, no me gusta el grupo Podemos, pero es un partido, y ahí está otro que se llama Ciudadanos, y son puros jóvenes de sus 30s. ¿Dónde están esos jóvenes en México? Bueno, están muy indignados, eso sí lo sé. De acuerdo, pero la indignación no es suficiente. Ahora, a eso no se los predico a ustedes, porque eso hay que predicárselo a la gente joven, tratar de hacerle entender que si no le gusta la realidad, pues un desafío muy bonito es tratar de cambiarla, o de influir para cambiarla, y no nada más cómodamente levantarse en los hombros y decir ya. Mi generación luchó por un cambio democrático y el cambio vino. Hasta hubo muertos por ese cambio en el 68 y en otros momentos. Yo creo que lo que hace falta es que las generaciones de jóvenes, vamos a decir, porque ahora ya la definición de joven es tan elástica que hay que decir que es un muchacho de 52 años que ya está empezando a pensar en salir de la casa de su mami. Se ven muchos casos así, digamos una adolescencia retrasada a 30 años, ¿no? Pero yo pienso que los muchachos de, no sé, 20, 30, ya empezar a pensar que hay que tomar el toro por los cuernos. Así que es un mensaje, digamos, de moderado optimismo a ustedes todos, queridos amigos, tantas caras conocidas, qué bueno que estamos aquí, vivos y sanos. Muchas gracias.